En la clase anterior estudiamos el concepto y origen bíblico de la doctrina de la predestinación. Había quedado pendiente el estudio de los medios y correcta aplicación de esta doctrina que abordaremos en la mañana de hoy, lo cual es muy importante para ver cómo se cumple la predestinación y cuál es la correcta aplicación, pues muchos no convertidos la tuercen como licencia para pecar, que hace que incluso creyentes convencidos nieguen esta doctrina, además por desconocimiento real de la misma, lo cual conduce a problemas mayores, restándole la gloria a Dios en la salvación y acercándose peligrosamente a una salvación por obra. En esta mañana veremos que ante todo, lejos de ser una doctrina peligrosa, es un dulce consuelo que redunda para la alabanza de la gracia gloriosa de Dios en Jesucristo. Así el asunto de la clase de hoy son los medios y correcta aplicación de la doctrina de la predestinación. Es la segunda parte de la lección anterior que comienza con el primer punto que les traigo, la predestinación divina con el fin de salvación a los elegidos, incluyó los medios para lograrlo, con la redención de Cristo y la regeneración y santificación del Espíritu Santo. Dice la Confesión Bautista de Fe de 1689. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad ha preordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son escogidos habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados, guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. ¿Qué nos enseña la confesión? Dios no solo ha determinado los fines, sino los medios para lograrlo. De modo que la relación de los medios con los fines consiste en que Dios en su sabiduría ha establecido los medios necesarios que conducen a predeterminados fines. Así todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo, secuencia lógica de eventos. Es decir, los escogidos en la eternidad desde ante la fundación del mundo son redimidos en el tiempo por la expiación de Cristo y el arrepentimiento y fe obrado por el Espíritu Santo. Igual, el que siembra escasamente cosechará, es decir, correlación de causa y efecto. Referente a la salvación, nos dice la confesión que al dar Dios a Cristo para que hiciese expiación por el pecado y al Espíritu Santo para regenerar y santificar, fueron concedidos los medios para cumplir su propósito de asegurar la salvación a los elegidos. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo anterior enseña que la salvación se debe a Dios asegurada eficazmente para los elegidos. La obra es obra de la Trinidad, donde el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. La idea es más o menos así. Dios, por su piedad infinita y por su benevolencia universal, determinó dar a su Hijo a la muerte para redimir de la maldición de la ley a toda la humanidad arruinada por la caída. Pero previendo que dejados a sí mismos todos los hombres ciertamente habrían de rechazar a Cristo, y esto sería causa de perdición. Dios, para aplicar y llevar a cabo su plan de salvarlos y movidos por un amor especial a ciertas personas, las eligió de entre la masa de la humanidad
para que recibiesen el llamado eficaz y especial del Espíritu Santo y para que de ese modo fuesen salvos. De esta forma nos dice la confesión que Dios garantiza la redención por Cristo con el llamamiento eficaz, la justificación, adopción, santificación y la perseverancia en la gracia hasta la muerte. Pero note bien que especifica a los elegidos solamente, lo cual apunta a una expiación definida más que indefinida y limitadamente, y atribuye la regeneración, santificación y perseverancia en primera y última instancia al Espíritu Santo. Veamos esto un poco más de cerca. La expiación es ilimitada en potencia, pero limitada o definida en propósito. Este quizás sea el punto reformado o calvinista más difícil de asimilar, porque varios pasajes hablan de Cristo haciendo expiación por todo el mundo y no siempre se comprende en qué sentido lo dice. El pastor bautista John MacArthur lo explica de la siguiente manera. Los pasajes que hablan de la muerte de Cristo por todo el mundo deben entenderse como una referencia a la humanidad en general. Mundo alude a la esfera de seres con quienes Dios procura reconciliarse y a favor de los cuales ha provisto un medio de propiciación perfecta. Dios ha mitigado por un tiempo su ira contra los pecadores al permitirles vivir y disfrutar la vida terrenal. En este sentido, Cristo ha suministrado una propiciación breve y temporal para el mundo entero, pero Él satisfizo a plenitud la ira eterna de Dios solo a favor de los elegidos que creen. La muerte de Cristo en sí mismo tuvo un valor ilimitado, infinito, porque Él mismo es el Dios Santo. Por eso su sacrificio fue suficiente para pagar el castigo por los pecados de todos los que son traídos por Dios a la fe. Ahora bien, la satisfacción y expiación eficaces para salvación solo se aplican a quienes creen. El perdón de pecados se ofrece al mundo entero, pero solo es recibido por los que creen. No existe otra manera de ser reconciliados con Dios. Cristo es el Salvador de todos los hombres en el sentido de que no hay otro en quien podamos ser salvos, hermanos. Es la única propiciación disponible para el perdón de pecados de todo el mundo, porque es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo, en calidad de mediador como Dios hombre, ofrece una expiación suficiente para todos, brindando la posibilidad real y sincera de su parte y de perdón a todos si se arrepintieran y creyeran. Pero como de sí mismo nadie lo haría, determina entonces morir, pero especialmente para salvar a los elegidos, a quienes llama sus ovejas que el Padre le dio, y quien son atraídos eficazmente a la fe por su Espíritu Santo. Veamos esto en la palabra de Dios. Juan 10:15 nos dice el Señor: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y dice, y pongo mi vida, Él dice, ¿por quién? Por las ovejas. Él dice que Él pone su vida por las ovejas. Y sabemos que en el contexto las ovejas, ¿quiénes son? Aquellos que Dios le dio al Padre y que son atraídos a la fe y creen en Él y le reciben y le obedecen. Ahora bien, también en Juan 17, versos 2 y 9, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Note que Él dice vida eterna a los que les diste. Y Él dice quiénes son los que les diste. Los que son atraídos a la fe. Y dice en el 9, y esto quizás le choque a muchos, pero el Señor Jesús es el que está hablando. Yo ruego por ellos. Está hablando en el contexto por sus ovejas, las que Dios le dio, las que fueron atraídas a la fe por su Espíritu eficazmente. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. No está rogando por el mundo, dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay una expiación determinada, definida en la mente de Cristo. Por otro lado, note esto, lo que hace la doctrina arminiana.
como en el caso de la propuesta de confesión a la asamblea de nuestra Convención Bautista Cuba Oriental el próximo año. La doctrina arminiana, con una expiación solo ilimitada e indeterminada, enfatiza la potencialidad de salvación, pero de forma impersonal y a merced del hombre de sálvese quien pueda, donde al final Cristo no salva a nadie realmente, sino que solo lo hace posible, y es el hombre el que se salvaría a sí mismo con un poco de asistencia, de gracia preventiva y ayuda. Sin embargo, la Biblia enseña que Cristo sí tenía en mente definido por quién valdría la pena morir, aunque en un sentido real y sensible lo haya hecho por todos como el Redentor para la humanidad. Pero sería mayormente para aquellos que creerían por la obra interna eficaz, no preventiva, eficaz, no preparatoria, eficaz del Espíritu Santo. De esta obra del Espíritu Santo termina hablando este punto de la confesión de 1689. Y veremos la obra de aplicación de salvación del Espíritu Santo. El arminiano no solo dice que Cristo no murió por individuos en específico, sino que la gracia de Dios es preventiva o preparatoria, pero no eficaz determinantemente para la respuesta del hombre. Para ellos, el llamado de Dios es una propuesta acompañada con un poco de iluminación, pero sin persuasión alguna. Sin embargo, la confesión que estamos comentando se refiere al llamado eficaz, diferenciándolo del llamado general a todos los hombres. La Biblia enseña esto. La Biblia enseña el doble llamado cuando Jesús dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 20:16 lo puede ver. Dios hace un llamado externo, sincero a todos al arrepentimiento y fe como deberían hacer. Y un día darán cuenta por ello, al igual que por la desobediencia a la ley que deberían obedecer. Pero como no lo hacen, Dios en su gracia también llama internamente al corazón de algunos con su espíritu, regenerándoles para que sí respondan. Por ejemplo, podemos verlo en Hechos 16:14, nos habla de la hermana Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ven lo que dice que hizo Dios? Y el Señor abrió. Ella estaba oyendo externamente lo que se estaba diciendo, como todos lo estaban oyendo. Pero Dios hizo algo especial en ella. Dice que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Esta obra de regeneración del Espíritu es creativa y transformadora, llamándosele nuevo nacimiento y resurrección en la Biblia. Juan 3:5 nos dice que de cierto, Jesús hablando con Nicodemo, dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es un nacimiento del Espíritu. Es un nacimiento del Espíritu soberano. Porque más adelante dice que así como el aire, tú no lo ves ni lo oyes y bate de donde quiere y como quiere, así es nacido. También Juan dice de que no somos nacidos por voluntad en 1:12-13, de hombre, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Una voluntad soberana en que Dios obra ese nacimiento. Y resurrección, Efesios 2:5-6, nos dice así, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el instituto hablábamos de esto, enseñaba sobre esto, y veíamos que la obra que obra Dios, el Espíritu Santo en el corazón, no es una mera persuasión, no es un mero cambio, es una transformación creativa completa. Le llama, no un cambio, le llama nuevo nacimiento. No le llama persuasión moral,
le llama resurrección espiritual de un muerto. ¿Qué puede hacer alguien que no ha nacido a favor de su nacimiento? Nada. Los padres son quien lo producen. El Espíritu es quien lo produce. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer? ¿Puede arrepentirse y creer un muerto? No puede. La fe es la mano que se extiende. Ok, ¿puede extender una mano un cadáver? Obviamente no. La Biblia dice que es una resurrección. De hecho, es una acción divina y soberana, que es lo que estamos diciendo sobre el pecador. Y me gusta como lo dice Ezequiel 11:19, que es cambiándole el corazón de piedra por uno de carne. Pero leamos este versículo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Un espíritu nuevo. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Lo que no sirve lo voy a cambiar por algo nuevo, diferente, que sí sirve. La confesión dice más. Dice que el Espíritu Santo no solo garantiza el arrepentimiento y fe de los elegidos, sino el que sigan santificándose progresivamente, perseverando, sin apartarse definitivamente de la fe, asegurándoles a salvación. Eso lo podemos ver en par de pasajes en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:13, que ya habíamos leído, dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta aquí hemos visto la predestinación divina con el fin de salvación a los elegidos, que incluyó los medios para lograrlo con la redención de Cristo y la regeneración y santificación del Espíritu Santo. Solo queda ver la correcta aplicación de la doctrina. Así la confesión cierra el capítulo con el siguiente punto sobre el tema. Y mire qué bien lo pone. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios y de humildad, diligencias y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. 3 cosas nos enseña este punto final del capítulo de la predestinación. Nos da primero una advertencia, luego una orden y por último un resultado. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es prudencia y cuidado ante el profundo misterio de la predestinación. ¿Qué nos dice esto? Bueno, es una doctrina que entraña misterio. Deuteronomio 29:29 nos advierte sobre esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que solamente están en el sabio consejo de Dios que no nos compete a nosotros a saber. Y de hecho nos da en Romanos 9:20 una advertencia. Primero, ¿quién eres tú para protestar contra Dios? Segundo, 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces estamos hablando con aguas profundas que no deben ser tratadas a la ligera. Vemos que estamos tratando con temas que no se conocen revelados en la Escritura, en el caso de, por ejemplo, con nombre y apellido, ¿quiénes son los predestinados? Tú no lees en la Biblia una lista, el libro de la vida que está desde la fundación del mundo, tú no lo lees en la Biblia con los nombres y apellidos, la lista de los predestinados. Por eso es que la confesión nos da una orden. Y la orden es la siguiente: ocupación y obediencia a su palabra, que es su voluntad sí revelada en la palabra.
y lo que nos corresponde. Amada iglesia, es de sumamente importancia que nosotros actuemos desde donde nos corresponde, desde nuestra perspectiva que nos toca. Nos dice allí la palabra, la confesión, que es asegurarnos de que somos llamados. ¿Y cómo lo hacemos? Ocupando nuestra salvación y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Dónde leemos eso en la Biblia? Bueno, en 2 de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano, usted debe cerciorarse de que realmente usted es un elegido, de que usted realmente es un predestinado. Es por los frutos que se conoce. No es que tú te elijas a ti mismo, no es que tú te hagas un elegido, porque eso es una acción soberana de Dios. Pero sí te corresponde a ti averiguar y asegurarte y empeñarte por tratar de serlo. Es lo que nos corresponde a nosotros. Filipenses 2:12 y 13 nos dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación como con temor y temblor, porque, miren la razón, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No solamente que Dios te ayuda a hacer las cosas, sino a querer las cosas, porque si no, no las quisieras. Pero note como dice ocupados. A veces este verso se usa y dice, allí dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Nadie puede cuidar lo que no tiene. El problema es que tú te cerciores de que la tengas. Y es por eso que tú tienes que ocuparte en la salvación. Hay una parte de la responsabilidad humana que en la regeneración no actúa. Es Dios solamente creando. Pero en la santificación coopera, porque ya tú naciste, ya sí tienes vida, ya tienes espíritu, ya resucitaste. Ahora tú sí tienes que hacer y poner diligencia, empeño en confirmar que realmente lo eres. ¿Cómo? Primero, en la regeneración, a todo el mundo sabemos cómo desde nuestra perspectiva, arrepiéntete y cree. En la santificación, usa los medios de gracia. ¿Cómo? La lectura de la palabra, la iglesia, la oración, el emplearse en las obras. Es la fe que obra por el amor. Realmente estamos hablando de algo muy crucial para no caer con una doctrina de predestinación como inconversos hacen, caer en un fatalismo. Ya Dios determinó todas las cosas, ya yo no tengo que hacer nada. Dios determinó las cosas y determinó los medios y te dio participación en los medios en tu santificación. La Biblia nos enseña que nosotros debemos responder en nuestra vida cristiana, responder en obediencia a la voluntad que sí fue revelada en las Escrituras, y es arrepentirse y creer y santificarse en su vida cristiana para con Dios. Ahora bien, la confesión termina con un resultado, y es aliento para perseverar en dependencia y glorificación a Dios. Y por eso es que esta doctrina está en la Biblia, porque es necesario. Hay quien dice, no, tú le dices a la gente de que Dios le da seguridad en la salvación, predestinación y demás, y la gente se puede acomodar. Bien, la gente necesita primero confirmar que realmente él está recibiendo esa gracia salvífica, que realmente tiene esa fe salvadora. Entonces no hay lugar para acomodarse. Pero también qué aliento para aquel cristiano donde Satanás acusa y le hace luchar con sus batallas internas y ve que no puede. Está luchando con un vicio, está luchando con una situación en el hogar, ve que no puede. Pero entiende de que entonces hay un Dios soberano que determinó vencer, victoria en Cristo Jesús. Segura, con nombre y apellido delante de la fundación del mundo.
Ay, hermano, no hay que predicar entonces. No, ahora yo sí predico, porque si la gente son dura, no me interesa. Dios predestinó a gente a salvación y ahí está, no tienen un sello en el pecho. Tú no puedes verlo, tú no lees el libro de la vida en el cielo, lo lees en la tierra por los resultados y te toca a ti llevarlo. Nos dio esa tarea el Señor. Pero lejos de ser algo que para el orgullo de pertenecer a una élite, es decir, a un grupo elitista, a una casta, somos los elegidos y los demás son los impíos. Hermano, la doctrina de la predestinación, por lo contrario, lo que dice, tú entre todos eras el peor y Dios tuvo gracia de ti. Entonces yo lo que me humillo entre todos los que estoy y digo, bueno, si Dios tuvo gracia de mí es porque yo era de lo peor, no porque sea mejor. Pero además de eso, ¿qué pasa con la doctrina arminiana? Sí tiene para enorgullecerse, porque dice, yo pertenezco a los elegidos porque yo me arrepentí y creí de mí mismo. Con un poco de ayuda e iluminación del Espíritu, pero fui yo quien lo determiné. Y de alguna manera se creen diferente y mejor a los demás, porque según Dios le da esa gracia preventiva a todos, pero solamente ellos dieron el paso. Tienen de qué enorgullecerse. Nosotros nos humillamos y decimos, oh Dios, a ti sea la gloria. Todo lo bueno, decía Agustín, que veo en mí, viene de Dios. Todo lo malo, pues sale de mí. Y sobre todo, hermanos, da la gloria a Dios en la salvación. Lo enseña como una obra determinada, predestinada, con los medios para lograrlo. Con una obra que hizo Jesucristo, dio el Hijo, para redimirnos porque nosotros no podíamos nosotros mismos. Pero aún más, no lo dejó ahí, si no, no hubiéramos embarcado. También dio el Espíritu Santo para aplicarlo en el corazón y guardarnos hasta el día final en salvación. Hermano, realmente esta doctrina debe tratarse con prudencia y cuidado. Pero al convertido, le es consuelo. No es para irresponsabilidad. ¿Quiénes las tuercen? Dice Pedro, ¿quiénes son? Los tuercen los indoctos, los ignorantes de la doctrina, los que no la conocen. Pero también dice, como el resto de las Escrituras, para su perdición. No solamente estas doctrinas las tuercen, sino las otras. No solo las profundas, sino las más claras. Pero realmente no nos compete a nosotros restar al conocimiento de Dios revelado en su palabra. Tenemos que enseñar y no podemos rehusar enseñar todo el consejo de Dios. Y si allí está la palabra predestinación y la enseñanza tal como se muestra, y en estas lecciones la he enseñado, es para que nosotros las creamos y nosotros las apliquemos a nuestra vida de esta manera correcta, como le he explicado en esta mañana. Cuán caído y perverso es el pecador que en vez de escandalizarse porque Dios nos haya propuesto salvar a todos, debería antes arrepentirse y asombrarse de que al menos aseguró salvar a muchos de una manera tan costosa como la cruz inmerecida de Cristo. El problema que tienen muchos con la predestinación y elección divina es que les escandaliza estas doctrinas de que Dios no da su gracia salvífica a todos. Como si alguien estuviera en la posición de reclamar lo que él mismo no merece, sino el juicio como los demás. Antes bien, debemos dar gracias a Dios que concedió una exuberante y costosa gracia tan abundante que al fin de los tiempos la multitud de salvos será incontable, siendo nosotros los medios de su propagación con la predicación del Evangelio a toda criatura. Dios le bendiga.